Hola a todos, en este video vamos a resolver el ejercicio 1G de las actividades de la unidad 1. Se pide indicar el resultado de las siguientes operaciones y dar la respuesta como fracción irreducible. Lo que tenemos que notar en este ejemplo es que hay muchas operaciones involucradas. Por ejemplo, acá tenemos una diferencia, una resta, acá lo mismo, luego tenemos un producto, por ejemplo, en esta resta, acá tenemos otro producto. Finalmente tenemos una diferencia de estas dos cantidades, ¿sí? Que todavía, no sabemos cuánto dan. Y al final, la operación última que vamos a efectuar es la división de este resultado y este resultado. Esto que estamos marcando y en este orden tiene que ver con las jerarquías de las operaciones. Entonces, como primer paso, tenemos que identificar eso. Recordemos que los términos los podemos separar con las sumas y las restas, es decir, acá tenemos dos términos en esta expresión que aparece en el numerador. Y en el denominador no tenemos ninguna operación para efectuar, al final de cuentas. Sin embargo, en el numerador esos dos términos a su vez tienen esta indicación de paréntesis que indica que tenemos que resolver estas operaciones primero, es decir, 1 menos 3 quintos, 4 tercios menos 2 séptimos. Bueno, entonces comencemos por reescribir y operar en simultáneo algunas de las cosas que veíamos recién. Tenemos una gran división y en el numerador 5 por 1 menos 3 quintos. Tenemos que hacer 1 menos 3 quintos. Para poder restar 1 y 3 quintos, vamos a necesitar escribir a esas fracciones con un mismo denominador. Es decir, poder tener una referencia de a qué cantidades están representando cada una de ellas para poder operarlas. Esto es lo que usualmente denominábamos en la escuela como denominador común. Bueno, nosotros vamos a ser un poquito más pesados quizás al inicio, como para estar de acuerdo o comprender que todos entendemos lo mismo por denominador común. Esto es 1 sobre 1, como ya vimos en el material de la unidad. Por lo tanto, recordemos que yo podría multiplicar por 5 numerador y denominador. Y lo escribo acá, 1 sobre 1, que ya dijimos que era igual a 1, resultaría equivalente al 5 sobre 5, ¿no? Entonces ahora sí, una vez que tenemos 5 sobre 5, que es la expresión con denominador 5 que encontramos para el 1, vamos a restar 5 quintos menos 3 quintos. Y esto es fácil porque al tener el mismo denominador, el resultado serán quintos. ¿Cuántos quintos? Bueno, esencialmente 5 menos 3, 2 quintos. Borramos esto y ahora borramos esto porque eran notaciones auxiliares y ya en el paso siguiente, en la igualdad de esta expresión, vamos a escribir en vez de 1 menos 3 quintos el resultado de esa operación, que dijimos que era 2 quintos. Lo mismo vamos a hacer en la siguiente. Tenemos 2 como factor de 4 tercios menos 2 séptimos. Necesitamos encontrar entonces ahora fracciones equivalentes a 4 tercios y a 2 séptimos, de modo tal que puedan tener un denominador común al que puedan hacer referencia. Como ya vimos, una de las formas de conseguir ese denominador común es multiplicando estos denominadores, es decir, multiplicando 3 y 7 me fabrico un denominador 21 que seguro contiene exactamente a 3 y exactamente a 7. El problema, como habíamos visto en el cuadernillo, al hacer eso, es que muchas veces puede ser que estemos inflando la fracción, es decir, ampliándola de más. Y eso a veces no es deseable porque después al simplificar queda una extensión bastante larga para simplificar que no es cómoda. Como en este caso 3 y 7 son coprimos, efectivamente el mínimo como un múltiplo entre 3 y 7 es en efecto 21. Entonces, ¿cómo voy a fabricarme un denominador 21 en esta fracción? Fácil, multiplicando por 7 numerador y denominador. De esa manera obtengo una fracción equivalente, pero de denominador 21. Y en esta haré lo mismo, pero multiplicando por 3. Lo escribo en un cálculo auxiliar aquí abajo. Quiero 4 tercios menos 2 séptimos, y entonces lo que voy a hacer es
multiplicar por 7 y en esta multiplicar por 3. Esto va a dar lugar entonces a 28, 21 menos 6, 21. Y ahora sí, como las fracciones están expresadas en el mismo denominador, puedo restarlas sin ningún problema. Esto es 22, 21. Es decir, 4 tercios menos 2 séptimos es 22, 21. En lugar de escribir eso, entonces, ya puedo omitir el paréntesis porque no tengo problemas con los signos tampoco. Y el resultado de 4 tercios menos 2 séptimos es 22, 21. Lo escribimos. Antes de continuar, entonces, tengo que terminar de operar la diferencia de estos dos términos que tengo en el numerador, como ya dijimos, ¿no? Pero bueno, antes de hacer eso, fíjense que hay un producto, entonces voy a tener que hacer la multiplicación. Recordemos que la multiplicación de fracciones, vamos a continuar abajo, está definida acá. Este igual continúa aquí debajo porque se me acabó la hoja. Recordemos que la multiplicación de fracciones está definida de esta manera. Esto es equivalente a 5 sobre 1 y esto es equivalente a 2 sobre 1. Y vamos a multiplicar directo, ¿no? Es decir, 5 por 2 sobre 1 por 5. ¿Sí? Y 2 por 22 sobre 1 por 21. Obviamente esto va a dar 10 quintos en el primer caso, en el primer término, y 44 sobre 21 en el segundo. No nos olvidemos que al final nos va a faltar dividir por menos 16, 21. Bueno, entonces tenemos 10 quintos menos 44, 21 y finalmente esta última cuenta. Ahora, antes de operar la diferencia entre 10 quintos y 44, 21, conviene simplificar, siempre que sea posible. En este caso es posible simplificar esta fracción, ¿sí? Porque fíjense que si dividimos por 5, numerador y denominador, tenemos 2, 1, es decir, 2 enteros. Por lo tanto, esto es equivalente a 2 menos 44 sobre 21 sobre menos 16 sobre 21. Antes de terminar, antes de pasar, mejor dicho, a la división final, fíjense que nos falta terminar de operar esta diferencia. Podemos aquí, ahora vamos a mostrar otro camino, pero con la misma lógica de antes, lo que vamos a hacer es encontrar un denominador común, que en este caso, recordemos que este 2 es lo mismo que 2, 1. Por lo tanto, entre 1 y 21, el mínimo común múltiplo, es decir, ese denominador común que estoy buscando, es 21, ¿sí? Es decir, 2 por 21, 1 por 21, menos 44 sobre 21. Por ser la primera actividad de esta unidad de la que estamos haciendo un video, algunas cosas que son obvias las escribimos y las hacemos explícitas, algunos cálculos auxiliares los hacemos a mano por fuera y luego los borramos, pero luego muchas de estas cosas las iremos operando casi que mentalmente, ¿sí? Entonces, esta expresión resulta igual a 42, 21 menos 44, 21 menos 16, 21. Finalmente, esta diferencia entonces es 21 y en el numerador 42 menos 44 menos 2. Bueno, nos queda esta última división por operar y quizás por ser el primero convendría escribirlo de esta otra manera. Menos 2 sobre 21 es lo mismo que escribirlo así. Menos 2 sobre 21 dividido, vamos a poner el paréntesis, acá sí lo vamos a necesitar, menos 16, 21. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso multiplicativo. Es decir, menos 2 sobre 21 por, y escribo el inverso multiplicativo de
menos 16, 21. El signo lo conservo y es menos 21, 16, que es lo que muchas veces reducimos a simplificar, a invertir la fracción. Muchas veces lo decimos de esa manera. Por último, observemos que antes de hacer esa multiplicación, podemos simplificar algunas cosas. Por un lado, ¿qué signo va a tener esta operación, este producto? Tenemos una cantidad negativa por una cantidad negativa, es decir, el signo va a ser más. Es decir, de alguna manera es como si simplificáramos este signo menos con este menos porque se transforma en más. No lo vamos a escribir de esa manera para no confundir. Y podríamos simplificar este denominador 21 con este denominador 21 y podríamos simplificar este numerador 2 con este denominador 16. Es decir, finalmente el resultado nos queda un octavo. ¿Podríamos haber operado de otra manera? Por supuesto. Siempre y cuando no violemos o no falseemos ninguna propiedad, podemos operar de diferentes maneras. Por ejemplo, quizás en lugar de esto, aquí por ejemplo, miren. Imagínense que en esta instancia hicimos esto. Me voy a copiar este paso y permítanme mostrar una posible alternativa. Una propiedad que podríamos aplicar acá es la siguiente. Vamos a escribir esta primera diferencia, 42, 21 menos 44, 21. Vamos a escribir entre paréntesis, porque esto va a ser dividido por menos 16, 21. Fíjense que lo único que hice fue reescribir lo anterior, no operé todavía. Pero como veíamos recién, dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso. Entonces, esto es lo mismo que multiplicar por menos 21, 16. Y ahora sí estamos en condiciones de aplicar, por ejemplo, la propiedad distributiva. Porque tenemos un producto y una suma. Recordemos que la resta la podemos pensar como una suma también. Entonces puedo distribuir y distribuir. ¿Qué obtengo? 42, 21 por menos 21, 16 menos 44, 21 por menos 21, 16. Y acá podría ser exactamente lo mismo que antes. Podría simplificar las cosas que veo que lo ameritan. Por ejemplo acá. Y por ejemplo podríamos usar, qué sé yo, 2, 21. Y acá podríamos usar lo mismo. Esto lo vamos a simplificar así. Y acá nos quedaría 8, perdón. Vamos a simplificar por 2. 8, 22. Y podríamos simplificarlo un poco más. Aquí quedaría 4 y 11. Ya no podríamos simplificar más. Reescribimos. Entonces nos queda menos 21 octavos menos paréntesis, porque fíjense que este signo menos todavía no lo operé en el producto de esta fracción por esta fracción, menos, y tenemos 11 cuartos. Por lo tanto, esto es lo mismo que menos 21 octavos más 11 cuartos. Y ahora sí podría sumar estas dos fracciones. De nuevo buscamos un denominador común, pero ya se va haciendo un poco más sencillo. Fíjense que una fracción equivalente a 11 cuartos de denominador 8 es 22 octavos. Y finalmente nos queda menos 21 más 22 octavos, un octavo. Ahora, noten algo que tiene que ver con el uso de las propiedades. Fíjense que yo había copiado el paso más o menos en esta instancia.
Y resolviéndolo de esta otra manera, fíjense la cantidad de pasos que tomó hasta que pude llegar, por supuesto, a la misma solución, 1/8. Un montón más de pasos. ¿Por qué? Bueno, porque quizás elegí un camino que no era el más conveniente o había un camino más directo. ¿Está mal? No, para nada. Las primeras veces a veces uno no se da idea de qué conviene más, porque recordemos que propiedades podemos usar todas, las que querramos, siempre que sean válidas, pero con el tiempo y la práctica uno va descubriendo que hay algunas escrituras que en ciertos contextos son mejores que otras. Así que la respuesta para este ejercicio, que pedía operar y dar el resultado como una fracción irreducible, es esto, 1/8. Observemos que 1/8 es efectivamente una fracción irreducible.